Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos al grupo Altares en Casa. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Una alabanza a Dios, hermanos, y comenzamos nuestro día al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Leemos en Apocalipsis 22:14 que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Esto es opcional de cada persona, hermanos. Nosotros celebramos que todavía es el tiempo de gracia y podemos acercarnos confiadamente al trono y buscar a Cristo, al Señor. Hermanos, les habla el doctor Rubén Juárez del grupo Altares en Casa, agradeciéndoles la fidelidad para con Dios, porque estamos buscando su rostro y estar al tanto de lo que está sucediendo en estos tiempos. Estamos llegando y somos la generación que está viendo el comienzo del fin, hermanos. Se acaba el tiempo. En el reloj de Dios estamos a la expectativa de todo lo profetizado, porque sin faltar una tilde, una coma, todo se cumplirá. Nos dice Hebreos 4, temamos, no sea que, estando la promesa de entrar, alguno no haya entrado todavía. Dice que a nosotros se nos anunció la buena nueva, como a todos los hebreos, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios porque no la creyeron, no tuvieron fe en lo que se les anunciaba y murieron en el desierto sin alcanzar la promesa de Dios. Lo hermoso es que dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Hemos entrado los que hemos creído. Lo terrible es que es opción del hombre aceptar o rechazar esto, pero lo maravilloso es que es por gracia, no es por lo que tú hayas hecho. Y si el pecado te ha apartado de Dios por alguna cosa que solo nosotros conocemos, que estorba ya en nuestra conciencia, en el Señor hay perdón y hay un nuevo comienzo. No permitas que eso te aparte de Dios. Está corriendo el reloj de Dios y vamos presurosos al fin de los tiempos. ¿Qué es lo que falta, hermanos, en todos los eventos que han acontecido? Hay un evento que es el evento siguiente y a eso queremos dedicarle esta reflexión, para estar atentos a las señales. El evento siguiente se llama el arrebatamiento y eso es lo que sigue en el calendario de Dios. El arrebatamiento es algo que es súbito, sorpresivo. Lo llaman también, y lo hemos oído nombrar muchas veces, el rapto. Este rapto ocurrirá en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, donde millones de personas van a desaparecer de la faz de la tierra. ¿Por qué? En el plan de Dios, el propósito de Dios es evitar que el pueblo de Dios sufra las terribles consecuencias que vienen. Las consecuencias del pecado se van a multiplicar y ya han sido profetizadas, anunciadas. Hablan de terremotos, inundaciones, incendios. Va a haber un caos total. Hemos visto ahorita y se habla mucho del último terremoto allá en Oriente, donde hay dolor, angustia, desesperación. Pero eso es el comienzo del fin, es comienzo de dolores, hermanos. Esto marca la cercanía, viene atado a la gran tribulación que se está acercando más y más cada vez. Jesucristo nos dijo en Juan 14, verso 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor nos va a sacar de la tierra cuando esto terrible venga, la gran tribulación. Hay personas que confunden y piensan que hay algún evento, algo tiene que pasar, una profecía tiene que cumplirse antes del rapto, vamos a ver señales, pero no. El rapto no necesita de ningún evento previo. Va a suceder en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Y solo los cristianos, hermanos, recuérdelo,
serán arrebatados. La palabra de arrebatamiento o el rapto en el original dice de pasada. Tomar algo con rapidez es algo que va a suceder. Algunos ya estarán advertidos de esto que está pasando. Otros van a sufrir las terribles consecuencias. Eso va a tocar, hermanos. Primera de Tesalonicenses nos advierte, porque somos escriturales. Nosotros no venimos con fábulas, venimos con la palabra escrita de Dios. Dice Tesalonicenses 4:13, primera. Pablo claramente habla de este suceso del rapto. Dice que Jesucristo va a resucitar a todos los que duermen. No dice a los que mueren en Él, a los que duermen. Fíjense bien en esto. Esto, dice Pablo, es para que no nos llenemos de tristeza cuando perdemos a algún ser querido, hay enfermedad y hay muerte. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros estamos ciertos y seguros. No como los que no tienen en qué creer, de qué agarrarse, en qué confiar. Porque el mundo ya no ofrece este tipo de garantías. Y dice Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con el mismo Jesucristo a los que durmieron en Él. Nos dice a los que murieron. Y continúa diciendo que los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no iremos delante de los que durmieron en Cristo, delante de los muertos en Cristo. Así lo dice. Dice, porque el Señor mismo, el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que va a pasar. Se van a reunir los cuerpos de los muertos con sus espíritus y van a ser levantados. Luego dice, en la secuencia, luego nosotros, en segundo lugar, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, fortalezcanse, aliéntense, hablen de esto unos con otros, fortalezcanse con estas palabras. ¿Recuerdas, hermano, cuando la hija de Jairo fallece y el Señor Jesucristo le dijo, no está muerta, sino duerme? Y empezaron a hacer mofa y burla, porque la vieron muerta. Y el Señor fue y despertó, la levantó. Hagamos un alto en este momento para que hablemos precisamente de esto. El estímulo más grande que necesitamos para estar firmes, ¿cuál es? Esta promesa, hermanos. No debemos temer temor a la muerte. No debemos temerle. La muerte se deriva de una palabra del griego, del hebreo original del griego, koimao, con K, koimao, que se traduce para dormir el sueño de la muerte. O también se traduce como casa de reposo para forasteros. La palabra dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Somos los forasteros. Pues hay una casa donde vamos a reposar un momento. Esta palabra koimao es la que se usó cuando hablan de la muerte de Lázaro. El Señor Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Anótelo, Juan 11:11. Cuando Esteban muere apedreado, clamó al Señor y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, durmió. No dice murió. Hechos 7:60. Hablando en el Antiguo Testamento del rey David, dice, David durmió y fue reunido con sus padres. Hechos 13:16. Así que la muerte no la refiere como tal, sino como un sueño apacible. Por eso hay algo importante que es bueno que lo sepamos, porque nos va a alimentar, hermanos, en tiempos de dificultad. El término maravilloso que usaron los cristianos, los primitivos cristianos, era coimeterion o coimeterium, de donde viene el vocablo español cementerio. Es hermoso el paralelo porque entonces entendemos el porqué de esta palabra y lo que realmente significa.
Las palabras con el tiempo van cambiando de significado, pero en el original dice lo que nosotros necesitamos saber. Cuando los cristianos mueren, hermanos, es como si estuvieran dormidos, reposando plácidamente en un lugar de reposo, pero listos para despertar al día siguiente cuando vuelve el Señor. Nos da idea de un sueño temporal, no es algo trágico. Todos hemos visto el llanto y el desespero cuando alguien fallece. ¿Saben qué decían de los cristianos? Ojo con esto. ¿Qué decían los antiguos de los cristianos? Decían locos, que llevan a sus muertos entre cantos y alegría, como que estuvieran de fiesta, y van dando gracias y levantando sus manos. Locos, desquiciados. Y es claro, hermanos, ellos sabían que no era algo definitivo. Había en ellos una esperanza, una seguridad, una certeza. Esa es la que nosotros debemos tener. Entonces, toman nuevo valor las palabras que escuchamos, descanse en paz, que es un cliché que no nos dice nada. ¿Alguna vez has oído la despedida de los que no creen, de los no creyentes? Gritan, se tiran al suelo, lloran. ¿Por qué? ¿Por qué? Llévame a mí. ¿Por qué haces eso, Dios? Le reclaman a Dios y hasta lo culpan. En esta conducta vemos que no hay ninguna esperanza. Ahí nos dice realmente en qué creen. Se acabaron todas las cosas que ellos citan, fetiches, figuras, estatuas, lo que tengan. Satanás, dice Hebreos. En Hebreos 2 encontramos que Satanás tenía el imperio de la muerte. Ese temor hacía a los hombres esclavos, porque todo el que teme a la muerte es esclavo de ese temor. Puede ser el más alto ejecutivo, el presidente de una nación, el general de un ejército. Todos temieron a la muerte. Dice la palabra que los que temen a la muerte son esclavos durante toda la vida de ese temor. Viven temiéndola, a la sombra de la muerte. Nosotros en Cristo tenemos la libertad y la confianza. En la época de Pablo, el término coimeterion se usaba para posadas donde la gente iba a descansar en un hotel. La gente se alojaba y con la esperanza de que se iba a levantar, iba a tener un sueño reparador en la noche. Y se levantaba el día siguiente renovado, deseoso de continuar el viaje. Ese es el término coimeterion, cementerio, un lugar donde se deposita a las personas que amamos. Pero están listos, hermanos, recuérdelo. Si usted ha perdido un ser querido, si tiene un dolor de estos que a la luz de este mundo no tiene explicación, no hay psicólogo, no hay nadie que le pueda aliviar ese dolor. Pero sépalo, están listos para despertarse cuando venga el Señor. Claro, los que durmieron en Cristo, los que confiaron en Cristo Jesús, el Señor. El plan de Dios tiene una perspectiva nueva de la muerte, para que no nos vence esa tristeza y desesperación. Ya no temeremos. Claro, físicamente hay dolor y en los recuerdos y la nostalgia del ser amado, mi madre, mi padre, ¿cómo no extrañarlos? Pero cuando los creyentes vivos sean arrebatados, se juntarán con los que creyeron en Cristo y murieron. Estos van a ser levantados y todos seremos reunidos con el Señor. ¿Puede pensar en esto, hermano? ¿Cómo nos gozaremos al ver a nuestros padres, seres amados, algún hijo que perdimos? Será algo glorioso. Es inédito, no se puede siquiera comprender. Pero esto es palabra de Dios. Esto no es filosofía ni una sutileza, no es algo inventado. El Señor viene por todos los convertidos. Si fueron muertos van a ser resucitados y los que estén se van a reunir con ellos y van a ascender a los cielos. El Señor vendrá por su pueblo. Esa es la esperanza bienaventurada, hermano. Es importante, hermanos, que recordemos esto. El arrebatamiento. Cuando alguien te quita algo súbito de tu mano, te lo arrebató. Dice la palabra, entonces
Hay un momento en que todos los cristianos serán retirados del mundo antes de la tortura, del martirio de los últimos tiempos, de esos tiempos de tribulación y de angustia, cual no lo ha habido, dice la palabra, ni lo habrá. Nada se parece a eso terrible que viene. Y nosotros ya no estaremos. Vamos a ser trasladados de este mundo directamente hasta su presencia. Y puntualicemos en esto: el rapto es para los que aman al Señor de todo corazón. A los que anhelan estar con Él, Dios le va a cumplir ese anhelo de su corazón. Si estás amarrado a los anhelos del mundo, piénsalo, si vas a ser raptado. Si tu corazón está en el mundo, piénsalo, te irás en el rapto. Habrá angustia en los que se queden, pero en los que se van son librados de un trauma terrible, el trauma de la muerte, de las catástrofes, cuando venga la gran tribulación. Este arrebatamiento es el siguiente evento crucial en el calendario profético de Dios. Puede suceder, recuérdalo, en cualquier momento. Nada puede retrasarlo. Dice una milésima de segundo, abrir y cerrar de ojos. Solo necesita la voluntad de Dios. El Señor tiene el momento en su sola potestad. No hay necesidad de que se cumpla esto o lo otro. Ninguna profecía puede ser el minuto siguiente, hermano. Pero todavía hay tiempo para acercarte a Cristo. Es importante aclarar la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo, que es algo completamente diferente. La segunda venida de Cristo ya es el regreso definitivo del Señor. Vendrá con sus ángeles y con todos sus santos. Lo veremos venir con poder y gloria. Esto ocurrirá después del traslado de la iglesia al cielo. Primero es el rapto. Habrá un tiempo y luego Dios viene, Cristo viene a la tierra. Descenderá en el monte de los olivos, ahí donde ascendió, como les dijo el ángel. Este mismo Jesús que habéis visto ascender al cielo, asimismo vendrá otra vez. Hermano, ¿no te da el deseo de acercarte a Dios de corazón y conocer algo nuevo? No religiones, las religiones son el problema. Decía un apóstata, son el opio de los pueblos. Y es cierto, la religión no te lleva a ningún lado. Parece bueno, pero no lo es. Cristo es todo. Cristo es el todo. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Hebreos, capítulo 3, verso 7, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y presta atención a esto. Esto lo dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más queremos? Todavía hay tiempo. Dice la palabra en Hebreos 3:14 que somos participantes de Cristo, pero hay una condición: con tal de que mantengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Recuerda, hermano, esto es lo más importante. Esto ya es personal entre Dios y yo, entre tú y Dios. Porque dice que muchos no entraron en el reposo. Pero falta, dice Hebreos 4:6, que algunos entren todavía. Pero a los primeros, a los que se les anunció la buena nueva, no entraron. Y punto, no entraron. Y esa fue su elección y de eso van a dar cuenta. No es que Dios es malo, el hombre escoge, tiene libertad para escoger. Hay personas que escogieron hablar un montón de majaderías. No conocen, son irreverentes. Dice la palabra, no temen decir mal de las potestades superiores. Piensa lo que esto significa. No le temen a Dios. No les aprovechó el oír la palabra. Bien dijo el Señor Jesucristo, porque oyen pesadamente, no quieren oír, porque ellos están del otro lado, están con otro equipo. Entonces quieren disimular. Lo que viene es cierto, el Señor ya nos anunció. El rapto se acerca, en Medio Oriente está sucediendo todo. Vamos a hablar de la segunda venida del Señor. Pero es importante
que meditemos, que oremos, que leamos los versículos en la palabra de Dios. Y tú eres quien, sí eres quien, para entender qué es lo que Dios te está diciendo. Porque dice Hebreos, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. No tienes necesidad que nadie te enseñe. Si no conoces mucho de la palabra, bueno, aquí tienes los versículos, solo tienes que sentarte, léelo, sé crítico, usa tu inteligencia que Dios te dio y piensa. Te vas a dar cuenta de que eres responsable de donde llevas tu vida, de donde vas caminando, de la senda que estás siguiendo, que solo tú conoces. Secretos que solo tú conoces. Y por supuesto, Dios. Acércate a Cristo, hermano. La única intención del grupo Altares en Casa es honrar a Dios. Nosotros no somos una religión. Tú puedes ir a la iglesia que vayas. Si tú no tienes a Cristo, eso no te sirve. Tienes que tener a Cristo en tu corazón y eso es una relación personal. Pedimos al Rey de los siglos, inmortal, invisible, que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento. Esto no es del dominio público. Tú y Dios lo saben. Cada cual está delante de Dios. Y Dios dice, puso sus ojos en la tierra buscando si había alguno que buscara a Dios. Confiamos en el Señor Jesucristo, que es el Rey y Señor por los siglos de los siglos. Paz a los altares en casa. Amén, amén y amén.